Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Por acá Víctor Pérez de Ixisa. Si me pueden escribir si me están viendo la pantalla y si me están escuchando, por favor, en el chat. Permítanme para ver acá. Sí, si me pueden escribir, sí, exacto, excelente, gracias. Vale, bueno, sean todos bienvenidos el día de hoy a este webinar donde estaremos hablando de construyendo un gobierno de datos con AWS. Esta presentación el día de hoy está enmarcada en nuestros webinars que hacemos constantemente para todos nuestros clientes y también para las personas que están iniciando en temas de AWS. El día de hoy vamos a tener una agenda bastante interesante. Esperemos de que sea de mucho provecho para todos y vamos a comentar un poco de nuestro espacio de la agenda. Vamos a tener una ponencia extraordinaria. En este caso vamos a tener a Juan Fernández, es un Partner Solution Architect de AWS. Ahorita Juan nos va a estar conversando un poco del tema de cómo se maneja o se tiene la parte de la gobernanza en AWS. Y luego voy a estar conversando un poco sobre el tema de la importancia del gobierno de datos más allá de cómo nosotros lo estructuramos, es cómo lo podemos aplicar y qué componentes o servicios podemos utilizar para apalancarnos en ello. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Lo importante es que si tienen alguna duda o alguna inquietud, en el chat vamos a estar respondiéndolas y también al público en general. Espero que sea de mucho agrado para ustedes y también para las personas que están con nosotros incorporándose. Un poco de Ixisa, nosotros somos un partner, nosotros somos un advanced partner de AWS. Tenemos presencia en Panamá, República Dominicana y Puerto Rico y nuestro foco principalmente es Centroamérica y Caribe. Y lo interesante en el caso de Ixisa es que una de nuestras verticales, que es la que vamos a hablar el día de hoy, es la parte de Data y Analytics. Por eso es que hoy estamos hablando un poco de la gobernanza y la parte de seguridad. Y bueno, nosotros tenemos profesionales certificados con bastante experiencia en proyectos. También los invitamos a que nos visiten en la página web de ixisa.com, donde pueden ver los casos de éxitos de algunos clientes donde hemos contado esas historias de cómo hemos logrado llevar a componentes de data al tema de, por ejemplo, un machine learning, un data lake, inclusive hasta la parte de analítica con gestión predictiva. Bien, espero que les sea de mucho agrado el espacio del día de hoy y bueno, dejarle nuestros datos de contacto para cualquier inquietud, cualquier pregunta. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulo, permítanme acá yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a invitar a Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto. De verdad, muchas gracias por invitarme, te digo, a una sesión, a la sesión de hoy y sobre todo, bueno, ¿no? Para hablar de algo en lo que ustedes son muy buenos, que es toda la parte de data y analytics, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, y de verdad que gracias también. Juan tiene tiempo también trabajando con nosotros en la parte de seguridad, en lo que es la parte de gobernanza y lo quisimos invitar precisamente por eso, por la experiencia que él también tiene en estas áreas. Y vamos a deleitarnos con la charla del día de hoy, Juan, y todo tuyo el espacio. Ahí si quieres voy a apagar la cámara mía y te voy a dar, creo que ya Dale. puedes, creo que compartir, permíteme. Déjame ver. Permíteme, creo que a panelista, déjame colocarte como presentador. Dale, tranquilo. Right, listo. Perfecto, excelente. Muy bien, vamos a ver que se empiece a... Ok, perfecto, Víctor. ¿Y me confirma si se está viendo mi pantalla? ¿Mi pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto, perfecto, excelente, buenísimo. Entonces, bueno, nada, muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias, Víctor, por la invitación. Y bueno, me presento, Juan Fernández, soy Partner Solution Architect de AWS. Ya con mi experiencia siempre ha estado basada mucho en temas de seguridad y bueno, todo lo que va conexo con ella, ¿okay? No solamente temas de infraestructura, sino obviamente temas de desarrollo y demás, pero algo muy importante, ¿no? Y es el tema del gobierno de datos, ¿no? A veces cuando nosotros nos centramos en temas de seguridad, a veces le enfocamos mucho al equipo, mucho a la infraestructura, mucho a las comunicaciones, pero oye, ¿y qué ocurre con el gobierno, no? Y sobre todo el gobierno de los datos, ¿okay? El tema de los datos, y eso es lo que vamos a charlar durante la sesión de hoy, ¿no? Bueno, inicialmente la agenda se va a componer de dos partes, una en donde vamos a hablar un poco de lo que es
gobierno de datos en AWS, cuáles son esos retos, cuál es nuestro approach, ¿ok? Y luego unos temas de capacidades y soluciones que tenemos para este tema de gestión de datos, ¿no? Entonces, iniciamos con lo que es el gobierno de datos en AWS. Y aquí algo muy importante tener en cuenta, ¿no? Y algo muy importante es siempre trabajar, ya que vamos a estar hablando de datos, es importante que hablemos de cifras, ¿no? Bueno, a partir de unas fuentes que tenemos, por ejemplo, con Forbes y algunas fuentes, pues vemos que, oye, el gobierno de datos es algo que ya no debe ser opcional dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, cuando tenemos una empresa, cuando tenemos una organización, bien sea lo que hagamos, hacemos venta minorista, retail, servicios, servicio gestionado y demás, contamos con información, ¿no? Tenemos información de nuestros clientes, tenemos información de proveedores, tenemos información de mercado, de producto y demás. Y esa es una data que tenemos que aprovechar. O sea, los datos, la data al final es uno de los grandes activos que poseen las organizaciones, ¿no? Y uno de los, digamos, de los hitos que están buscando algunas empresas, que en algunos casos son hitos más cercanos y para algunos inclusive son unas épicas de más largo plazo, es volverse empresas que sean data driven, ¿no? O sea, una empresa en donde la decisión, en donde los próximos pasos, en donde esos análisis de datos sean los que le permitan determinar cómo va a ser esa evolución como empresa, ¿no? Si nos vamos a este concepto, ¿okay? A partir de empresas encuestadas por estas fuentes, estamos hablando que el 85% de las empresas quieren basar sus decisiones de negocios en los datos. ¿Okay? Ahora el punto es que solamente un 37% de ellas dicen haber sido exitosas, ¿no? Y esto más que nada, ¿por qué? ¿Por qué el bajo porcentaje de éxito, no? Bueno, primero por la falta de conocimiento, ¿no? El conocimiento, nuevamente, es un activo importante que tiene toda organización, ¿okay? Como clientes, tienen tanto el conocimiento propio que puedan tener ustedes, como en el que se puedan apoyar a través de partners como Ipsisa, que son los que los van a ayudar a que precisamente este tipo de desarrollo sea exitoso, ¿no? Y que puedan volverse una empresa en donde sus decisiones se basen en data dura, en donde se basen en datos, en temas reales, en métricas medibles, son los que los van a ayudar a poder lograr este hito y ya poder decir, oye, mira, ¿sabes qué? Nosotros cuando tomamos las decisiones lo hacemos en base a data dura que tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Sin ese conocimiento, si no se tiene un plan claro de inversión ni una estrategia de cómo volverse una empresa que tome sus decisiones basadas en datos, es muy complicado ser exitoso. ¿Okay? Entonces, es muy importante eso, la planificación y el conocimiento. ¿Qué puede pasar si no se cumple con eso? Que las inversiones, como dice, ¿no? Que el 30% del tiempo en data governance pues, ha sido desperdiciado, ¿no? Y eso es por eso, o sea, tiene que haber una alineación estratégica a nivel de negocio, a nivel de empresa, para que un proyecto de este tipo o una iniciativa de este tipo pueda ser exitosa, ¿no? Entonces, oye, ¿y cuáles son estos retos, no? O sea, ¿por qué ser una empresa que toma sus decisiones basadas en datos es tan retador? Bueno, inicialmente por el crecimiento de la data. ¿Okay? Nosotros constantemente y los que bien sea que gestionemos directamente los datos o que hagamos uso de ellos, uno de los elementos que vamos a ver es que la data crece exponencialmente, ¿no? Cada vez disponemos de más sistemas de información, cada vez son más los archivos históricos que tenemos, la data que almacenamos a lo largo del tiempo para esa toma de decisiones y ese crecimiento de data lo hace complejo, ¿no? Asimismo, en la medida que tenemos distintos sistemas de información, distintos tipos de reportes, nos alimentamos de distintas fuentes, esa variabilidad de los datos se vuelve un reto importante, ¿no? Posiblemente si nos vamos hace 20, 30 años atrás, pues bueno, mira, sí, teníamos alguna plataforma de RP o algún CRM y ahí se tenía todo y bueno, eso era un datos relacional y bueno, ahí estaban los datos, ¿no? Ahora no, ahora tenemos un CRM por un lado, tenemos una plataforma de comercio electrónico por el otro, tenemos, bueno, algunos comportamientos de plataformas de comportamiento de usuarios en donde recibimos el stream de cómo navegan, cómo pueden estar navegando nuestros clientes dentro de nuestros portales de compra. Es decir, la cantidad de fuentes y de la manera en cómo viene reflejada esa información es muy distinta, ¿no? Luego, por supuesto, ¿no? Cómo se separa a nivel de distintos data stores, es decir, base de datos relacionales, de distintos tipos de engine, data semiestructurada,
data no estructurada, reportes que van a reposar en algún repositorio de storage, en donde, bueno, luego tenemos que ver cómo consumir esa información. Luego esa data, pues también la tenemos en algunas infraestructuras que tenemos on-premise, también que tenemos en la nube. Entonces, además de ser grande y diversa, la tenemos, digamos que esa información se encuentra segmentada en muchos repositorios de información distintos, ¿no? Y la importancia de poder ser estrictos en lo que es la seguridad, tanto de cómo accedemos a esos datos, ¿okay? No solo, y cómo los accedemos, quién tiene la capacidad de catalogarlos, cómo evitamos un tampering de esos datos. Es decir, esas medidas de seguridad sumado a esta complejidad, ahora imagínense, ¿no? Entonces decía, oye, si antes de repente era complejo asegurar una fuente de información, solamente limitando ese acceso, ahora imagínate que tenemos cientos, decenas de fuentes de información que además están en fuentes distintas y se protegen de forma distinta, ¿no? Entonces, esa parte de cómo mantener esa seguridad del compliance es algo bien complejo y bueno, de ahí la importancia de la sesión de hoy y en apoyarse de los que saben y por supuesto, ya a nivel de negocios, a veces esa falta de alineamiento con esas iniciativas de negocio, ¿no? Es decir, quiero ser una empresa basada en datos, pero bueno, a nivel de negocio, ¿no? A nivel de negocio, ¿cómo estamos alineados? ¿Cómo ser una empresa basada en datos le va a dar beneficio al negocio como organización, fuera del apartado tecnológico? Entonces, ese es un alineamiento en donde tienen que trabajar muy de la mano las áreas técnicas y de negocio de una empresa para que un proyecto sí sea exitoso, ¿no? Y cómo tiene que ser este approach, ¿no? Y este approach es no solamente tecnológico, es un approach que incluye personas, que incluye procesos y que hay una tecnología que va a poder permitir implementar esos procesos para que las personas puedan hacer uso de la información. ¿Ok? Entonces, a veces no es solo recibir una tecnología, las tecnologías existen, pero si no se aplican los procesos apropiados para que las personas apropiadas ejecuten sus trabajos sobre esa data, no hay manera que tengas un proyecto exitoso. ¿Ok? Y para ello, ¿cómo debemos pensar esto? Es decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar? ¿Cómo empezamos con ese approach? Bueno, inicialmente pensemos esa estrategia de gobierno con una mente amplia, ¿no? Es decir, probablemente el día de hoy tengo solamente 2, 3 repositorios de información, ¿ok? De data que quiero explotar dentro de mi negocio, pero cuando piensa en la estrategia, pensémosla como un marco abierto en donde si yo empiezo a incorporar un sistema de información distinto, una fuente de información diferente, pues sea adaptable a ese marco de trabajo de gobierno y de protección de datos, ¿no? Y bueno, luego implementalo de manera incremental, ¿no? Oye, mira, tengo 30 fuentes de datos que me gustaría analizar, ¿no? Que me gustaría aprovechar. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a partir con un grupo de fuentes de datos, vamos a madurar ese proceso y luego progresivamente vamos a incorporar las distintas fuentes de información, ¿no? Y eso es algo importante y es pensar como algo de forma evolutiva, ¿ok? No desde el día cero tienes que estar en tu mejor práctica, tienes que haber incorporado todas tus fuentes de información, pero sí es importante que dentro de ese plan puedas dar esos baby steps, puedas dar esa evolución progresiva desde tu fuente de información con las que quieras empezar e ir evolucionando a las que tengas dentro de la organización o que pienses incorporar a futuro en la organización, ¿no? Y bueno, dentro de eso tenemos todo un modelo operativo, ¿okay? Que finalmente es, bueno, cómo se almacena, cómo se ingesta esa información y finalmente, pues, cómo se procesa y cómo se consume, ¿no? Es decir, cómo obtengo esa información, cómo la almaceno y luego, bueno, cómo se procesa esa información para que ese consumo de información dé valor al negocio, ¿no? Y para eso, algo importante es trabajar con un esquema de working backwards, ¿no? Esto es muy, un proceso, este tema de working backwards es muy no solo AWS, sino un concepto muy de Amazon también, en donde inicialmente debemos pensar, ¿okay? En este proceso en el negocio, ¿ok? El primer reto que teníamos y es, ¿cómo alinearnos con el negocio? Bueno, ese debe ser nuestro punto de partida, es decir, ok, vamos a tomar aquí 2 ejemplos, ¿ok? Y es, por ejemplo, 2 business initiatives, ¿no? La primera, quiero optimizar mi cadena de supply chain. Vamos a pensar en este caso de uso. Y vamos a pensar al mismo tiempo en un segundo caso de uso. Y es, bueno, ¿cómo mejorar esa experiencia de mis clientes que consumen de forma digital los servicios que ofrezco, ¿no? Miren que todavía no estamos hablando de tecnología, sencillamente estamos hablando de dentro del negocio, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero mejorar la experiencia de los usuarios y quiero optimizar mi cadena de supply chain. Empezamos a trabajar y decimos, ok, entonces,
¿Cómo podemos entonces, para poder dar una solución tecnológica a ese alineamiento del negocio, que es hacer esa optimización y mejorar esa experiencia de usuario? Bueno, en el caso de un supply chain optimization, estoy colocando aquí como ejemplo, por ejemplo, un proceso de restocking automatizado, ¿no? Es decir, vamos a automatizar ese proceso de restocking. ¿Para qué? Para optimizar ese proceso de supply chain, ¿no? Para mejorar en tiempos, mejorar la calidad de nuestros pedidos, evitar mercancía fría, temas por el estilo, ¿no? Si pensamos ya en un tema más de experiencia de usuario, pues bueno, un caso de uso puede ser, oye, quiero empezar a darle recomendaciones en línea a través del histórico de cómo ese usuario ha navegado dentro de mi portal a partir de las compras que ha hecho. Pues bueno, quiero aprovechar y mejorar esa experiencia de usuario y tomar esa data histórica y poder decirle al usuario, oye, mira, no sé, él es una persona que de repente ha venido comprando muchos, por ejemplo, componentes electrónicos, ¿ok? Entonces, decir, oye, mira, tenemos un descuento en estos audífonos, tenemos un descuento en esta línea de laptops y demás, ¿no? Entonces, miren cómo ya partimos de un alineamiento de negocio y vamos entrando al caso de uso, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente nosotros ya podamos decir, ok, ¿cómo va nuestro esquema de gobierno de datos a soportar ese caso de uso, ¿no? Entonces, inicialmente, si yo quiero automatizar ese proceso, por ejemplo, de restocking para un supply chain, oye, quiero mejorar la calidad de mi data de inventario, ¿ok? Es decir, no solamente lo que he vendido, sino, oye, ¿y qué tengo que reponer? Lo que vendí, más de lo que vendí, menos de lo que vendí, depende del seasonality del mes del año en el que esté haciendo ese restocking. Es decir, la calidad de esos datos, ¿okay? Que es algo también importante, y es no solamente cómo los accesamos, sino cómo sabemos que esos datos tienen la calidad suficiente para poder basarnos en ellos para automatizar, ¿no? En el caso del tema de la experiencia de usuario, oye, ¿cómo podemos hacer ese enlace a través de todo lo que esa persona ha hecho dentro de, por ejemplo, mi tienda online, ¿no? Entonces, miren que partimos del negocio, vamos al caso de uso y finalmente ahora sí vamos a hablar de tecnología, ¿no? A veces partimos al revés, hablamos de la tecnología, empezamos a trabajar en la tecnología y tal vez finalmente no salir ni mejor el proceso de negocio. Por eso es muy importante empezar con un working backwards, ¿no? Partimos del negocio y vamos hacia atrás en la tecnología. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, vamos a tomar el caso aquí uno solo, que es, por ejemplo, la optimización de supply chain. Tenemos que el caso de uso es automatizar ese proceso de restocking y empiezo a decir, bueno, vamos a ver entonces a nivel tecnológico qué necesito, ¿no? Sabemos que nos tenemos que alimentar de datos, o sea, tenemos que tener alguna fuente de datos. Luego, dadas esas fuentes de datos, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a ingestar esos datos? ¿Cómo los vamos a almacenar? Finalmente, decir cómo los vamos a procesar y a consumir, ¿para qué? Para poder dar a las personas, a las aplicaciones, al dispositivo final o a lo que sea, la información que se requiere para poder cumplir con el caso de uso, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, mira, un proceso de data para que lo consuma, un proceso automatizado, no sé, de solicitud de órdenes de compra, para que en base a esa información automatice el proceso de un orden de compra y coordine de una vez el envío para reabastecer el stock dentro del supply chain, dentro de la cadena de supply, ¿no? Entonces, al final, este debería ser el approach que deberíamos tomar, ¿ok? Y por eso es importante que diseñemos siempre basados en las iniciativas de negocio. Miren que aquí estamos empezando a esos challenges que hablamos al principio. Miren cómo vamos tachando algunos y diciendo, mira cómo vamos cumpliendo con esos challenges, ¿no? Ahora, cuando ya entramos a nivel tecnológico y decimos, ok, ya me quedó muy claro el modelo de negocio, ya entiendo que necesito una fuente de datos, ya necesito quien lo consume, pero bueno, ¿cómo llego de la ingesta de información hacia a poder procesarla y consumirla? ¿Okay? ¿Qué necesito hacer acá? ¿Cómo llego de un punto a otro? Y acá es el modelo operativo. ¿Okay? O sea, el modelo operativo. ¿Cómo funciona esto? O sea, ya técnicamente, ¿cómo hago que esto sea posible? Nuevamente, tener en cuenta, esto va a involucrar tecnología, pero también tiene que haber procesos que apalanquen sobre los cuales se basa esa tecnología para que pueda ser usado por las personas. ¿Okay? Entonces, es muy importante el tema del proceso. Entonces, vamos a ir arriba un poco, vamos a segmentar esto en dos puntos, ¿no? Arriba un poco más hablando de la propia gestión de los datos y abajo un poco más a nivel, hablemos de calidad de datos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, ingestamos la información
tenemos un maestro de datos, ¿ok? Y luego ese maestro de datos decimos, bueno, vamos a empezar a hacer gobierno, ¿no? Bueno, inicialmente vamos a colocar controles de seguridad, ¿ok? ¿Para qué? Para que entonces las personas que configuran los repositorios de información, las personas que van a catalogar esos datos, las personas que van a hacer uso de las herramientas de catalogación de datos, las personas que van a hacer uso de la reportería, tengan acceso a la información que necesitan. Y importante siempre poder tener un proceso de compliance, ¿no? Es decir, ¿qué proceso tengo yo para asegurar que esos procesos de seguridad se están cumpliendo apropiadamente, ¿no? Luego pensar en el ciclo de vida de los datos, ¿ok? O sea, dependiendo del dato, esa fuente de datos, ¿cómo es su ciclo de vida? ¿Cuándo un dato está vigente? ¿Cuándo un dato se utilizaría para un análisis histórico? ¿Cuándo un dato ya quedaría obsoleto? Eso tiene que formar parte también de esta cadena, ¿no? Y finalmente, pues poder generar un perfilado de esos datos y una clasificación de esa información, ¿no? Miren que esto es un proceso más agnóstico, independiente al tipo de dato, ¿ok? O sea, independientemente al tipo de dato, pues bueno, yo sé que necesito manejar un ciclo de vida, manejar una seguridad y poder clasificarlo, ¿no? Ahora, ya vámonos un poco a la calidad de los datos como tal, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿ok? ¿Qué linaje tiene ese dato? O sea, tengo esta información. ¿Y esa información de dónde viene? Oh, no, mira, viene de este reporte, que se cruzó con este reporte y que inicialmente se basó de esta fuente de información. Es decir, ¿cómo ha sido el linaje de esa información? Eso es lo que tenemos que entender muy bien. Y luego ver qué tan buena es esa calidad de los datos. ¿Ok? Porque a mí la calidad de datos te va a terminar diciendo qué tan útil o no va a ser para ti ese dato. Finalmente, ¿cómo vas a integrar esa data, no? Entonces, partiendo aquí con un ejemplo, tengo una data de ventas. Oye, mira, sí, aquí tengo la data de ventas del mes, pero bueno, vamos a integrarlo con otra fuente de datos que puedan ser alguna campaña de marketing que hicimos, ¿no? Y podamos también empezar a ver cómo esa integración de datos nos puede dar valor. ¿Para qué? Para saber, conocer mejor el origen de ese dato y por qué se dieron esos datos, ¿no? Y finalmente poder hacer un catálogo. O sea, y esto es algo importante, sobre todo cuando lo vas a consumir. Cuando vas a consumir datos, es importante que lo tengas bien catalogado. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿En dónde lo tengo? ¿En dónde está esa información? ¿No? Y bueno, eso va a formar parte luego, una vez que lo tienes clasificado, bueno, ¿cómo lo vas a procesar y a consumir? ¿No? Entonces, mira, voy a ejecutar un proceso que va a hacer algún tipo de inteligencia con esos datos o lo voy a consumir a través de un dashboard. Es decir, lo importante es que ya completado este ciclo, tú llegues a esa etapa en donde dices, listo, ya tengo la data, la tengo segura, es data valiosa, es data de calidad, ahora sí vamos a procesarla y a consumirla, ¿no? Entonces, aquí empezamos ya a tocar el segundo punto de la sesión, que sería, oye, ¿qué capabilities, o sea, qué soluciones tenemos y qué capacidades para poder lograr estos objetivos en AWS? ¿Ok? Y algo importante es que tenemos tanto servicios en AWS como tenemos soluciones de partners, ¿no? O sea, si bien tenemos un amplio catálogo de servicios para data, analytics y de gobierno de datos y de seguridad en AWS, también tengamos en cuenta que tenemos una serie de partners cuyo objetivo de negocio es dar valor sobre la data, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros entonces ahora, ok? En este caso, este modelo operativo que acabamos de ver, ¿cómo lo llevamos a servicios de AWS, ¿no? Bueno, primero, importante saber qué ventaja tienes con cada uno, ¿no? Los servicios AWS, primero, ya fueron creados para la nube. Están integrados con una gran variedad de herramientas, ¿ok? Que esto es algo importante, no solamente ya estás construyendo en nube, sino es integrable con otras herramientas, ¿ok? Y que te va a permitir, pues, tener una visión, un panorama general de cómo es tu gobierno de datos, ¿no? Ahora, soluciones para partners. ¿Qué ventajas te dan? Oye, inicialmente, puedo federar esas soluciones a tanto con servicios de AWS como con servicios que no son de AWS. ¿Ok? Mira, esta solución de partner me permite integrarme con esta fuente de datos que tengo en AWS y esta fuente de datos que tengo en on-premise, ¿no? Entonces, también es importante evaluar estas soluciones de partners que nos ayuden precisamente a darle valor a este ciclo, ¿no? Y lo otro es que también dar funcionalidades adicionales. Es decir, tenemos un portafolio importante de servicios para datos, pero también estas soluciones nos ayudan a complementar mejoras o acciones adicionales o funcionales adicionales
de esa data para darle valor al negocio, ¿no? Y ahí cuando nosotros empezamos y le queremos empezar a colocar nombre a esto, es donde hablamos, por ejemplo, de un Lake Formation, ¿ok? De AWS, donde ya colocamos generar un catálogo utilizando el servicio de Glue, en donde tenemos un servicio de Macy que te permite la identificación de data sensible en Buckets S3, en donde tenemos servicios para tener lo que es la parte de monitor infraestructura, en donde tengo servicios para auditar qué fue lo que se hizo sobre la data, en donde tengo una plataforma que me permite gestionar usuarios, grupos y roles de acceso para permitir el consumo, la ingesta, el proceso y la manipulación de esa información solamente a las personas apropiadas, un esquema de backup también, servicios que te ayuden con el backup de esa información, cómo poder llevarla hacia otra región, cómo poder llevarla hacia tu plataforma on-premise y demás, ¿no? Entonces, hay un grupo de servicios y bueno, son bastantes otros y aquí tenemos servicios que ayudan mucho, ¿ok? Estos son solo algunos de ellos, pero miren como ya con AWS, pues ya empiezas a cubrir mucho de los casos de uso que necesitas para este modelo operativo, ¿no? Pero bueno, también tenemos las soluciones a través de nuestros partners de tecnología, ¿no? Por ejemplo, Calibra, Alation, donde ya tú dices, oye, mira, yo tengo una plataforma que me permite integrarme con un bucket y ese bucket, pues yo te puedo ayudar aquí a través de un algoritmo de Machine Learning a clasificar esa información. Es decir, también hay una serie de soluciones que dependiendo del caso de uso, ustedes también pueden apalancarse esas soluciones para darle valor al negocio, ¿no? Y te digo, aquí tú dices, oye, ¿cómo puedo armar este Lego? O sea, ¿y cómo puedo yo empezar a combinar esto para darle la mejor solución a mi negocio? Ahí es donde precisamente esa es la ventaja de poder contar con un partner como Ipsisa, ¿no? Que los ayude con esto y que los ayude a que esto precisamente sea un proyecto exitoso para que se vuelva una empresa basada en datos, ¿no? Aquí quiero como cerrando un poco, con un poquito más de apartado técnico, ¿ok? En donde, bueno, ¿cómo tiene que ser una arquitectura ya más moderna de manejo de datos, ¿no? Combinando un poco, te digo, servicios de AWS y de partners. Pues bueno, por un lado, como tenemos algún tipo de, digamos así, de producto, de algo que queremos procesar, ¿ok? Algún tipo de fuente de información que yo quiero que tenga un fin, ¿ok? Por ejemplo, esto puede ser el tema de la cadena de supply chain, por ejemplo, ¿ok? Y esta es la solución, la de abajo, que podemos decir, le estamos dando al tema de la experiencia de usuario en nuestro portal web. Y finalmente vean que son procesos similares, ¿no? Es ver, bueno, primero, cómo voy a ingestar esta información, cómo la voy a procesar, cómo la voy a transformar, cómo luego voy a generar un catálogo de información, cómo voy a poder ver ese linaje de datos, en qué herramientas me puedo apoyar para esa solución. Y bueno, finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con ello? Por ejemplo, a nivel de la cadena de supply chain, ¿no? Bueno, aquí lo más seguro es que esto termine en un proceso que termine levantando un step function o algún tipo de orquestador automatizado para automatizar esa compra. En el tema de, por ejemplo, la experiencia de usuario, probablemente terminemos yéndonos a un modelo de Machine Learning y que, bueno, tal vez queramos hacer unas consultas con Athena, pues para ver un poco cómo hace ese comportamiento de los usuarios. Y bueno, finalmente lo que nos interesa es tal vez desplegarle ese usuario dentro de algún segmento de esa página web, pues bueno, cuáles son las recomendaciones de compra que le damos, ¿no? Y finalmente, como les digo, cualquier proceso va a venir apalancado por servicios de monitoreo y auditoría de AWS, ¿no? Vean cómo inclusive pueden ser soluciones muy distintas. Probablemente esto ya lo hice a través de este Lake Formation, que me va a ayudar a generar ese gobierno de datos de manera nativa. Arriba de repente, pues lo voy a hacer un poco más paso a paso. Pero bueno, son distintos patrones que tenemos, pero vean que normalmente la manera en que se trabaja es muy similar, ¿no? Y un poco ya para cerrar es entender que dentro de nuestros negocios no solamente tenemos una fuente de información, no solamente tenemos una unidad de negocio, ¿no? Sino, mira, a mi área de ventas, pues le interesaría saber, y vamos a tomar esto, ¿no? Vamos a hablar del tema del portal web nuevamente. A mi tema de experiencia de usuario y a mi departamento de ventas online, lo que le interesaría es cómo mejorar la experiencia de un usuario, ¿no? Entonces, bueno, tendrá su propia fuente de información, ¿ok? Que tal vez se comparta con alguna de ellas y bueno, tendrá sus propios procesos para que ese consumidor que es, en este caso, el departamento de experiencia de usuario le pueda dar valor al cliente final, ¿no? Esto puede derivar en algún tipo de engine que les dé las recomendaciones a los clientes de los productos que están en oferta y que más sean propensos a comprar en el portal.
Puedo tener una segunda unidad o negocio, que ya es más el área de inventario, más el área de operaciones de ventas de la empresa, en donde ya puede tener también sus propios data lakes, sus propias fuentes de información, y ya tendrá sus procesos, ¿no? Tal vez tiene un proceso para automatizar esta cadena de supply chain, tiene algún tipo de reporte que le ayude a ver cómo hacía el comportamiento de las ventas, los KPIs del inventario, ¿sabe? Un índice de rotación de inventario, etcétera, etcétera. Y bueno, así sucesivamente puedo tener distintas unidades de negocio que tengan sus propias fuentes de información y sus propios procesos que le den su valor como unidad organizativa dentro de nuestra empresa, ¿no? Pero todos pueden ser data driven. ¿Y qué es lo importante? Que tenemos soluciones que ayudan a federar ese gobierno y decir, aunque sean fuentes de información distintas, aunque vayan a áreas de negocio diferentes, lo que queremos es ser una empresa basada en datos. Entonces, veámoslo como algo que está distribuido, pero que ese framework de gobierno está centralizado. Y de manera centralizada manejamos las políticas de acceso, manejamos las políticas de ciclo de vida, centramos las auditorías y nos va a permitir además poder compartir con las demás unidades de la organización algún elemento de valor, ¿no? Entonces, esto es de una manera muy resumida un poco, pues cómo vemos dentro de AWS este tema del gobierno de datos y cómo esto se aplica hacia los clientes que quieren convertir a su empresa en una empresa que toma decisiones basadas en los datos que tiene, ¿no? Así que ahí, bueno, muchísimas gracias de verdad por su atención. Y listo, Víctor, ahí te dejo entonces los últimos, la próxima sesión para que nos hables un poco más de tu presentación. Excelente. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Sí, oye, de verdad que muchas gracias, Juan. Excelente presentación. A mí me encantan esas presentaciones donde hablamos de manera nutrida de varios puntos de interés y sobre todo esa parte que mencionaste, Juan, de, ok, tengo las herramientas, ¿cómo las puedo implementar? Pero están ahí, que es lo bonito que tiene AWS, que existen más de 220 servicios. Creo que ya se me olvidó la cuenta, creo que yo siempre digo más de 200. Pero lo interesante es que las herramientas están ahí disponibles para poder interactuar en ellas y tienes todo para poder iniciar. Es importante, ¿no? Sí, ahí Así estás. es, Víctor. Y además Excelente. contar además con equipos que son precisamente nuestra extensión de AWS, como te digo, acabo de venir nuestros partners, ¿no? Hay como, bueno, tú, Víctor, ¿no? Y o sea, que tú eres al final el que terminas a partir de esto armando los Legos para darle valor a los clientes, ¿no? Así que, súper Excelente. bueno. No, no, súper bien. Aquí no tenemos preguntas, pero recuerden, equipo, que cualquier cosa igual Juan va a estar aquí en la sesión, va a estar aquí en las preguntas. Permítanme que voy ahora a compartir mi pantalla. De verdad que muchas gracias, Juan. Aquí vamos a ver acá. Yo siempre con GoToWebinar tengo temas de que soy de sistema, pero hay cosas de GoToWebinar que todavía no entiendo. Pero ahí voy. Ok, permítanme presentar acá. Y okay, creo que ya se ve la pantalla. No sé si me pueden confirmar. Si me ven la pantalla, por favor. A Creo ver, que yo la sí. veo, Víctor. Déjame ver si en el chat Si me no pueden hay... escribir, si me ven, dice la importancia, creo que sí. Vamos a ver. Ok. No sé si me pueden escribir, equipo, para ver. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bien, entonces, bueno, aquí parte de lo que estábamos comentando ahorita de Juan, les vamos a comentar también un poco de la importancia de un gobierno de datos. ¿Ok? Más allá de que lo que hemos siempre escuchado, vimos ahorita una extraordinaria charla con Juan sobre cuáles son esas, digamos, partes horizontales de cómo podemos tener esas herramientas y poder iniciar y por qué podemos hacerlo. Entonces, vamos a hablar algo muy rápidamente. Aquí no les voy a aburrir en esta parte, pero vamos a definir qué es un gobierno de datos. ¿Okay? Ahí les dejo un poco la definición basada en lo que es la planeación, pero esos 10 componentes que están del lado derecho es lo que nos define como esa gobernabilidad. Y cuando hablamos siempre de este, decimos, bueno, es el permiso que le voy a tener al dato. No, no necesariamente, porque tienes que tener una seguridad del dato, tienes que tener un manejo de los datos, por ejemplo, los datos maestros, tener un catálogo de datos, inclusive Juan ahorita lo mencionó, AWS Glue, para manejar inclusive una calidad de datos, tener los metadatos, también tener la integración y tener esa posibilidad de que yo pueda integrar algún servicio de una fuente extraordinaria o una fuente externa con una fuente ya actual, o sea, con los datasets. Y también el modelo y el diseño de los datos. Tradicionalmente, cuando nosotros hablamos de diseño de datos, nos llevamos mucho a la base de datos. Pero ya eso no existe solamente, ya existen modelos de datos donde no hay data estructurada,
ejemplo, NoSQL, ya también existe la posibilidad de que yo pueda integrar servicios como microservicios, en este caso como un API, y que también yo puedo interconectar con otro dato que puede ser un dato histórico. Entonces ya empiezo a trabajar con datos también, datos en tiempo real. Entonces, cuando hablamos un poco de gobierno de datos, no solo hablamos de la arquitectura y de los permisos, sino también del complemento que nosotros vamos a tener y que lo que es integral. ¿Okay? Entonces, dicho eso, vamos con esta parte. Y a mí me gustan mucho los diagramas. Y me gustan mucho porque siempre he dicho que los diagramas para mí, que yo soy visual, nos permite ver cosas interesantes. Esto es un diagrama de arquitectura. Esto es alto nivel, media parte técnica. Esto simplemente es una arquitectura muy simple, ¿ok? En AWS de un data lake. Esto es un data lake inicial, donde tengo, por ejemplo, mi centro de datos o mi oficina, donde tengo un file server, donde tengo unos archivos quizás que no tienen un formato establecido, algunos CSV, unos JSON o quizás unos Excel, donde digo, bueno, quiero trabajar con un canal seguro, conectarlo en un bucket de S3 como un repositorio, hacerle un proceso de ingesta de transformación, hacerle un ETL usando AWS Glue y ejecutando unos jobs. ¿Cómo lo presento? Bueno, tengo lo que es la parte de la data cruda, la data raw y la data clean, que es la que procesé y limpié. Ahí estamos bien. Tengo una tina donde simplemente yo es un servicio serverless que yo voy a consumir la data y la voy a disponibilizar con QuickSight. Mis usuarios consumen el QuickSight y ese reporte. Bueno, ese reporte viene de ese dato que está en la tina, que se limpió y que se procesó, y aquí vemos que no hay ningún servidor. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos un data lake donde tengo data no estructurada, la puedo pasar a una estructura, la veo en Athena como una tabla y le puedo hacer queries en QuickSight. Hasta ahí estamos bien. Pero la parte de abajo, que dice el governance, es algo que ya para los clientes que lo conocen mucho con el tema de Ixisa, es porque el tema de los datos a nivel del catálogo de datos. Entonces, yo aquí estoy bien. Yo aquí simplemente tengo algunos 3, 4, 5 archivos quizás y tengo ese catálogo de datos y presento en la information esos accesos, esa disponibilidad. Y digo, bueno, mira, tantos usuarios van a tener desde QuickSight acceso a él. ¿Ok? Pero ¿qué puedo hacer yo en el dato? ¿Yo puedo compartirlo? Sí. ¿Puedo darle un exceso de que puedas hacer un query? Sí. ¿Puedo hacer un update? No. Entonces, eso yo lo defino con el information y el catálogo me permite a mí poder evitar compartir diferentes datasets. Entonces ya ahí empiezo a trabajar con la gobernanza. ¿Por qué? Porque yo quiero, por ejemplo, crear una base de datos, unas tablas maestras de clientes o de productos donde yo no quiero que estén duplicando los datasets, pero tampoco quiero que todos tengan los datos. Por ejemplo, si yo tengo una tabla donde tengo 100 columnas, yo nada más necesito son 4 porque tengo que utilizar 100. ¿Okay? Entonces, esta es una de las preguntas. Pero esto estaría bien cuando ya pasamos a la parte más compleja. Entonces, aquí es donde empezamos a que si tenemos las buenas prácticas de inicio de los data lane, en este caso, veremos esta parte que ya es un poco más compleja. Y aquí tenemos, si se fijan, del lado tenemos aquí, por ejemplo, SQL Server, SAP HANA, diferentes archivos que no tienen estructura, API. Inclusive tenemos hasta otro provider donde tenemos quizás un proveedor de tercero donde tenemos un data warehouse y empezamos con el proceso de gestión de un DMS, un replicador, un data warehouse, un Redshift, y empezamos a ver que tenemos más datos, más jobs, más procesos y más control. Entonces, aquí es donde dice, bueno, ya estoy empezando a crecer más y ese crecimiento me está generando de que de alguna u otra forma tengo que tener control. ¿Por qué? Porque ya voy a empezar a trabajar con 20, 30, 40, 50 fuentes y si no aplico una metodología desde la primera fuente, se me va a volver muy complejo. Entonces ya ahí es donde yo puedo aplicar la gobernanza de los datos. Si yo tengo una buena estructura de mi catálogo, una buena estructura de los metadatos, una buena estructura de cómo los usuarios o grupos se pueden conectar, porque por ejemplo, yo aquí no te voy a dar acceso a todas las tablas, pero tampoco te voy a dar acceso a que copien los datasets, por ejemplo, ¿sabes? Esto también te sirve mucho para trabajarlo. Entonces, todo esto lo ven con herramientas de AWS, pero también como lo mencionó Juan, hay también partners, en este caso que ofrecen el marketplace de AWS, donde te puede ayudar mucho a esto, incluyendo nosotros en Ixisa, que podemos también brindarte. Entonces, cuando hablamos de este diagrama, ¿verdad? Ahí decimos, bueno, Víctor, ya vemos aquí un concepto muy técnico, ¿cómo lo podemos o cómo es la importancia que podemos aplicarla? Bueno, primero, y esto siempre es algo que siempre le hemos dado, el modelo de responsabilidad compartida en AWS. ¿Por qué? Porque siempre Ixisa lo lleva a la mesa. Porque siempre decimos, no, es que lo que está en Amazon, eso tiene que estar protegido y Amazon se encarga de eso. No, 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 no. Aquí este modelo nos ayuda a entender de cuál es la responsabilidad de Amazon
de la nube y la responsabilidad de nosotros como clientes en la nube. Yo soy responsable de ciertas cargas arriba, en esta parte en el cuadro azul, y en las de abajo que tiene AWS, por ejemplo, Amazon a nivel de los data centers, a nivel de red global, a nivel de la infraestructura, el hardware, el hierro, pero ¿quién se encarga de, por ejemplo, tener cifrada nuestra data? Nosotros. Entonces, la gobernabilidad del dato no solo sale con darle permiso al dato, sino proteger el dato. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo esa data asegurada y llega a haber una exposición, la culpa no va a ser de AWS, sino simplemente que nosotros no utilizamos mecanismos de control para asegurar el dato. ¿Ok? Entonces, hay que establecer esto bien importante porque cuando nosotros lo hablamos en un marco de configuración, vamos mucho a proteger la base de datos, proteger los accesos al usuario, pero no vemos que, por ejemplo, la data sensitiva tiene que estar enmascarada. La data que realmente va a estar disponible para un usuario no tienen que estar todas las columnas o todos los datos. Por ejemplo, los datos confidenciales de un número de cédula o de pasaporte para un dato de marketing no son requeridos. Ese dato tiene que asegurarse. Bien. Lo otro es el tema, el Well Architect, el AWS Well Architect, basado en la importancia de los gobiernos de los datos. Este marco de gobernabilidad nos habla de los pilares, que inclusive a este diagrama le falta el pilar creo que, creo que el sexto, ahorita no me acuerdo muy bien, que es creo que el de... Eso, gracias, exacto. Ese otro componente, parte de estos pilares, nos ayudan a que, por ejemplo, excelencia operativa son componentes que nos permiten esos pilares basar una buena práctica. Entonces, siempre en Ixisa, nosotros le recomendamos a nuestros clientes y a los que están incorporándose, es que utilicemos estos pilares para esa buena práctica. Porque si yo lo tengo desde cero y empiezo a incorporarlo, por ejemplo, costo a nivel de costo optimización, Víctor, pero aquí tiene que ver la optimización de costo con la gobernanza de los datos. Quizás no tengan que ver mucho, pero cuando yo empiezo a trabajar con gran volumen de datos, si yo no utilizo solo los datos que requiero, se me vuelve una solución muy costosa. Entonces yo tengo que darle también lo que le llaman un ciclo del dato. No necesariamente yo voy a revisar una tabla histórica de 4 o 5 años si yo no necesito un año. ¿Ok? Ahora, también tengo la parte de resiliencia, lo que es la parte del performance y la parte de seguridad. Entonces, siempre es importante a nivel de cuando estoy trabajando con una gobernabilidad en AWS de mis datos o con datos en híbrido, porque esto no quiere decir que sea solo en AWS, tú puedes tener tu parte on-premise, tú puedes también basarle en un marco de buena arquitectura. ¿Okay? También los programas de conformidad en AWS. Entonces, aquí hablamos un poquito más ya de la parte de seguridad, que inclusive Juan lo estaba mencionando. Hay certificaciones ya existentes, porque muchas de las cosas cuando hablamos de la gobernabilidad es también asegurar ese dato, es meterlo en un marco regulatorio. Hay empresas que sí deben regirse por ese marco y deben cumplirlo. Por ejemplo, si eres del área financiera, PCI, quizás si vayas a interactuar con datos financieros a nivel de tarjeta de crédito, sí debes estar disponible en AWS, pero por ejemplo, si yo voy a analizar, supongamos vamos a hacer un data lake en un sector financiero y voy a utilizar data de cliente, esa data debe estar asegurada. Pero esa data también tiene que tener una gobernabilidad en el acceso y una actividad de control. ¿Qué quiere decir? Que esa data debe asegurarse de que los usuarios que estén ingresando esos logs estén registrados. ¿Y quiénes son esos usuarios? Personas de data science, arquitectos de datos, personas de bases de datos o inclusive personas que van a trabajar con datos externos, por lo menos disponibilizo un API porque voy a trabajar con el tema de marketing. Bueno, yo no necesito de los datos de mis clientes dar información que es confidencial. Ahí es donde entra el tema de conformidad. Bien, lo bueno es que tenemos varias. Inclusive les comparto el link. Está la ISO 27001, la ISO 9000 y hay muchas en la página web de Amazon, hay mucha información extendida sobre ello. ¿Okay? También hay, para las personas que están en Panamá, existe una ley que es la ley 81, inclusive en el canal de YouTube de Ixisa está un webinar que tuvimos este año, donde hablamos específicamente de cómo el marco regulatorio de la ley 81 sí se adapta, de acuerdo, sí se adapta, no, AWS se adapta a la ley 81 de Panamá, de lo que es de protección de datos personales, porque aquí es donde venimos también con la protección de datos. Más allá de la importancia del gobierno de datos es proteger el dato, como lo mencionamos al inicio. Entonces, yo tengo que ir basado en ese marco regulatorio. Nuestros clientes en Panamá ya tienen este marco aplicado para todo lo que son los data lake, data warehouse y gestión de datos. ¿Okay? Entonces, siempre es importante, inclusive les comparto la página, ustedes pueden colocar en Google AWS Panamá y la primera página que les aparece es una página donde les indica
de manera, aquí le dice que es financial service, pero realmente aplica para todo. Esto aplica para retail, para empresas que están que trabajen con algún tipo de datos, ¿ok? Entonces, ahí están los artículos y por qué, y de por qué y qué servicio puedes utilizar. ¿Bien? Entonces, acá es donde empiezo a ver algo muy alto nivel, pero de importancia de qué servicios de seguridad yo puedo proteger esos datos, ¿ok? Y puede establecer esa gobernanza. Artifact es importante, un servicio de bajo demanda para informes de conformidad. Por ejemplo, nos dice, mira, Víctor, nos están pidiendo de que necesitamos un informe de PCI de que AWS si cumple la práctica de PCI de aseguramiento para el tema de los data centers o el tema de la zona de disponibilidad. Eso es un portal de autoservicio donde tú puedes descargar ese informe y presentarlo. No de tu infraestructura de AWS, sino de la infraestructura de AWS. ¿Ok? Maze, que inclusive lo mencionó Juan, que es para proteger datos sensitivos, por ejemplo, en Bucket DS3, si yo dejo algunos archivos Excel y tengo datos, por lo menos de datos de seguro social o datos de mi cédula de identidad o datos de eso, ahí yo tengo que asegurar el dato, pero no es solo asegurarlo, sino protegerlo de que cuando vaya a un proceso de machine learning o un proceso de analítica, yo también lo tenga protegido y que no sea expuesto. También en la gestión de llaves, todo lo que hacemos a nivel cifrado, Audit Manager para gestión de auditoría, Security Hub y Secret Manager para guardar esas credenciales. Por ejemplo, credenciales de nuestras bases de datos de usuarios que están solo permisados para revisar ciertos artículos o ciertas tablas o ciertos accesos a las tablas. ¿Okay? Entonces, estos servicios de AWS a nivel de seguridad son algunos, pero existen muchos ¿okay? Que podemos incluir. Juan mencionó en la sesión de que existía un servicio que nosotros utilizamos bastante que se llama Lake-Formation. Lake-Formation nos permite, como lo mencioné ahí en el diagrama, fíjense que nos permite generar ese data governance en un alto nivel, pero también profundizarlo e integrarlo por lo menos con Glue. ¿Okay? Lo bueno es que yo no tengo que ir configurando, aprovisionando, haciendo muchas cosas que tendría que hacerlo en el modelo tradicional. Preparar un servidor, configurarlo, conectar las fuentes, los datos. No. Aquí en Lake-Formation es un servicio serverless, es un servicio que está administrado, ustedes simplemente se encargan de activarlo y configurarlo. Entonces, yo selecciono, miren lo bueno interesante de la información. Yo le puedo decir a un usuario que va a consumir un BI, no necesariamente tiene que ser QuickSight, que solo puede ver un dato, el dato de nombre, en una columna, y nada más le puede hacer select, pero no le puede hacer más nada. Simplemente con esa condición en el information. Ya simplemente ahí, ya yo le estoy dando acceso al dato y al governance, pero también le estoy dando acceso al dataset. Entonces estoy asegurando que el dato no va a hacerse una alteración del mismo, solo vas a consultar esa columna con ese usuario nada más. Entonces ahí nos estamos aplicando un marco bien establecido de gobernanza. ¿Okay? Entonces la information nos va a ayudar mucho para esto. El otro servicio es ETL para la gestión de AWS Glue. El ETL, Glue no hace solo un ETL, también permite hacer un catálogo de datos y lo que le llamamos calidad del dato. Uno de los servicios que en CISA nosotros implementamos mucho cuando preparamos Data Lake, Data Warehouse o procesos de analítica predictiva es limpiar el dato. Porque más allá de la gobernanza es disponibilizar el dato. Si yo pongo un dato y lo disponibilizo con datos duplicados, por ejemplo, pasa mucho, Víctor Pérez Pereira. Bueno, Víctor tiene acento en la I, pero te consigues Víctor sin acento, Víctor Pérez sin acento, entonces resulta que tienes 3 Víctor Pérez donde realmente es el mismo. Si yo no aplico una calidad del dato y supongamos que voy a alimentar una tabla o un BI, o peor aún, quizás yo voy a sacar un modelo de predicción en analítica, los datos van a ser erróneos, porque esos 3 nombres realmente son los mismos Víctor que estoy sacando datos para hacer una predicción, por ejemplo, para una oferta. Quiero darle a Víctor un descuento de artículos por Black Friday, por ejemplo. Y si yo tengo esos 3 Víctor, me va a dar tendencias diferentes. Realmente es el mismo. Entonces, en la calidad del dato es importante definir ese catálogo basado en una limpieza. ¿Okay? Y no es complejo. Es también importante decirle mucho de que lo que le estamos hablando acá no es que, wow, Víctor, esto es increíble, esto realmente me va a llevar meses y meses. No. Para los que nos conocen con proyectos a nivel de Data Lake, a nivel de Data Warehouse, Machine Learning, esto realmente ya existe como una metodología que podemos implementar de manera rápida y efectiva. No tenemos que crear la rueda. Como siempre lo decimos en CISA, la rueda está creada, solo hay que darle circulación. ¿Ok? Entonces, el Glue, aparte de eso, nos da el tema de que puedo tener un catálogo, pero puedo tener el Data View para hacer esa incorporación de calidad de datos, que inclusive nosotros podemos utilizar SageMaker, que no lo hablamos acá en la sesión, que SageMaker con la parte de Data Wrangling permite también hacer calidad de datos. Entonces, ahí empezamos a trabajar un poco con la ingesta y la transformación y la extracción de los datos.
Víctor, ok, hablamos un poco de la importancia de tener un gobierno de datos. ¿Qué componentes de seguridad, qué componentes de acceso puedo tener, qué servicios de AWS puedo trabajar, algunos diagramas, pero ¿cómo inicio? ¿Cómo lo podemos trabajar? Nosotros acá en Ixisa hemos manejado con varios proyectos y ya lo tenemos como un framework, lo que le llaman el framework de gobierno de datos. Y eso es Power BI Ixisa, que lo implementamos los clientes. Tenemos dos, que es el COP 1 para sector comercial y el COP 2 para public sector. Public sector quiere decir sector de gobierno, universidades y empresas sin fines de lucro. Esos dos frameworks lo que nos permite es que para cuando vamos a implementar gobernabilidad o cualquier tipo de datos, ya implementamos ese framework y se los entregamos a ustedes, a los clientes, para que ya lo tengan también como un proceso interno. De manera de que si vas a agregar una, dos, tres o 20 o 100 fuentes de datos, tú tengas ya establecido ese framework. Entonces, es algo que es muy interesante porque nosotros, esto es basado en las buenas prácticas, como lo mencionamos al inicio. AWS tiene el marco del marco de buena arquitectura, que es basado en el Well Architect, tiene lo que es la parte, el diagrama de responsabilidad compartida, y en este caso Ixisa tiene un framework de gobierno de datos. Entonces, es bueno e interesante de integrar esa parte para ofrecerlo a los clientes y a ustedes como empresas también y disponibilizarlo para todo. Pero, ok, hasta ahí no me quedo con el framework. También tengo la parte de la metodología de aplicación. Entonces, nosotros tenemos una metodología para aplicar la gobernanza. ¿Ok? Empieza desde la parte base y esa parte base empieza a crecer de acuerdo a cómo tus datos y datasets vayan a incorporarse. Entonces, sí sería interesante de que lo pudieran explorar porque es algo que ya hemos creado también con las partes de la práctica que hemos trabajado durante varios tiempos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pudiéramos hablar por lo menos de unos próximos pasos? Siempre le decimos a las personas y a los clientes que, ¿dónde empezar, Víctor? Bueno, nosotros tenemos aplicado unos Immersion Day que inclusive forman parte de AWS, que son los APN Immersion Day, y tenemos lo que es la parte de Data Lake, hablamos también de gobernabilidad de datos y seguridad. Es importante saber que toda gobernabilidad de primero tiene que tener seguridad. No podemos pensar en una gobernanza sin aplicar primero la seguridad. ¿Ok? Tenemos también lo que son los Ixisa Labs, que son laboratorios de Power BI Ixisa, donde están diseñados solo para la parte de data. Eso los preparamos nosotros y solo son exclusivos para poder incorporarlo. También tenemos los AWS Skill Builder, que son unos recursos de Amazon que son increíbles. Inclusive hace 2 meses, si no me equivoco, hace 2 meses, publicaron una suscripción de Skill Builder donde tienes más de 100 laboratorios de AWS, donde tú puedes practicar con laboratorios por varios tópicos en varios segmentos de área. Por ejemplo, quiero aprender de networking, pero también quisiera montar un Redshift Data Warehouse y lo quiero hacer unas 2, 3 veces. Y eso te acompaña mucho de los workshops que son de AWS, que son públicos, que son workshops.aws, donde nosotros inclusive en Ixisa lo utilizamos tanto para nuestros equipos internos como también para nuestros clientes y se los recomiendo. Y nada mejor que las certificaciones. Las certificaciones de Amazon, inclusive para la parte de analítica, hay una especial, pero también hay áreas de seguridad, hay áreas de Solution Architect, hay la parte de Developer. Entonces siempre les invito a ir mucho a la parte de formación, cursos y certificación, porque sí hay materiales y sí hay recursos que pueden utilizar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Yo por acá voy a ver si hay alguna pregunta. Por ahora acá no tenemos alguna pregunta, pero de nuestro lado, no sé si Juan también está por la sesión. Sí, claro que sí. Exacto, Una excelente. presentación. Sí, tampoco he visto preguntas ni en el chat. Sí, 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 pero básicamente un poco comentar de esto que conversamos el día de hoy. Esto era un webinar que teníamos planificado hacerlo en algún tiempo y ya se prestó la oportunidad para hacerlo. Creemos que agrega mucho valor más allá de que AWS y CISA lo es para que lo veamos de hoy y a futuro de que debemos implementar buenas prácticas. Nosotros siempre, y lo hemos mencionado muchas veces con Juan, somos muy partidarios de que más allá de lo que vamos a hacer, irlo con la buena práctica. Primero, para que sea continuo en el tiempo y segundo, de que pueda ser como una metodología para que yo simplemente, así como cuando utilizamos Control Tower, que quede como esa práctica. Entonces, con el tema de la gobernanza es clave implementarlo. Sí, ahí es importante siempre, ¿no? Todo lo que hagamos, que todo proyecto con el que vayamos a nacer, que nazca bien, ¿no? Entonces, de verdad, apliquemos una buena práctica. Mira, a veces una buena práctica, como bien comentaba ahí Víctor, ¿no? Mira,
una estructura multicuenta, mira, Control Tower, un servicio que con un clic ya te hace un despliegue de buenas prácticas con una estructura multicuenta, que te ayude a integrarte con un repositorio de identidades que tengas como organización. Pero en general la buena práctica es algo que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, a veces es conocer un servicio, a veces es definir un proceso, ¿ok? En este caso, bueno, ahí de repente en la parte de data, bueno, ya Víctor dio muchos ejemplos, pero bien, es increíble, ¿no? Pero hasta procesos internos de seguridad, ¿no? Oye, y si esto te llega a pasar, ¿cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces, oye, la verdad es que, y sabes que te puede pasar, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, piensa cómo lo vas a, documentalo, ¿ok? Documentalo, piénsalo, hazlo. Entonces, la buena práctica es lo que siempre tenemos que tener, ¿ok? Y Por eso. ahí, como siempre he dicho, ¿no? O sea, yo de verdad, hay recursos en AWS, está todo lo que comentó Víctor, pero lo importante es apoyarse a la gente que sabe, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde te digo yo, la ventaja de trabajar, por ejemplo, partner con Mipsisa, o sea, con el equipo de Víctor es eso, ¿no? O sea, saber que, oye, sé que estoy en buenas manos, ¿no? Y sé que lo que vaya a tener que hacer, sé que me lo van a decir, pero bueno, sé que por lo menos mi proyecto va a ir por buen camino, ¿no? Y eso es algo que nosotros de verdad apoyamos mucho en AWS y a nuestros partners, pues para que siempre sigan esas buenas prácticas, por muy pequeño que sea un primer proyecto, ¿no? Pero por lo menos que cuando crezcamos no tengamos esos growing pains de, bueno, cuando crezca lo pienso, ¿no? Bueno, pues cuando crezca va a ser más difícil de remediar, ¿no? Sí, y es importante lo que mencionaste, porque fíjate que en los diagramas siempre lo colocamos, y esos dos diagramas, ¿cómo lo hemos usado? Porque es el mejor ejemplo en cómo estoy entrando y después cómo estoy complejo. Entonces, cuando estoy acá complejo, ya es más difícil, porque ya tengo teras de datos donde tengo que, o sea, es literalmente un data lake, o sea, es un lago de datos donde tienes que sumergirte, y para mover esos lagos, dicen, bueno, tengo que mover 24 teras, no es lo mismo que empezar trabajando desde cero con los 24 teras que mover 24 teras, por ejemplo. Correcto. Entonces, es lo que tú mencionas. Y el tema de los datos, en esa gobernanza, la clave aquí también es identificar esos datos. Por eso que los metadatos son muy importantes para documentarlo, porque esos metadatos son los que nos permiten a nosotros identificar y evitar esa duplicidad de tantos datasets, que también nos pasa mucho de que anteriormente las empresas creaban todo en el BI, pero ya hemos llegado a un momento donde tienes que crear como el working backwards, de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque no necesariamente la data la vas a utilizar ahorita para un modelo de BI, puedes utilizarla para un modelo, un forecast o un modelo de machine learning donde no necesariamente en un BI tienes que estar. Entonces, ahí es donde empiezas a trabajar sobre ese dato estructurado, es de atrás hacia adelante o no estructurado, para que tenga ya su base estructural y documentada y lo puedas consumir. Correcto, así es, ¿no? Es Así una, es. te digo, Vale, esto es toda una ciencia en sí misma, ¿no? sí, En la parte de manejo de datos, en la parte de la calidad, en la parte de seguridad, en la parte de infraestructura, ¿no? Entonces, exacto. No, de verdad que excelente. De verdad que yo estoy bastante contento por el apoyo de AWS y Juan por tu espacio y por tu tiempo. De verdad agradecerles a las personas que están en la sesión y que estuvieran en la sesión también. Este espacio es para ustedes, para nuestros clientes, para las personas que no son clientes y están conociéndonos el día de hoy. Los invitamos a visitarnos en las redes sociales, en la página web. En la página web hay casos de éxito, no son casos de éxitos reales de nuestros clientes donde contamos historias, como hace AWS. Contamos historias más allá de cómo se logró y cómo se ejecutó ese éxito o se realizó ese éxito. Y sin más que mencionarle también que nos visiten, por lo menos en el canal de YouTube, está por lo menos el tema de la Ley 81 de protección de datos personales, donde hablamos detalladamente de cómo se aplicó seguridad o cómo se aplica seguridad usando AWS. Y bueno, de verdad que desearles una feliz semana, un agradecimiento por el día de hoy también a ti, Juan, por este espacio que has tenido con nosotros en ICISA. Invitarlos a que nos contacten para el próximo webinar del mes que viene. Y bueno, ya camino a Rainbank también. perfecto, buenísimo. De verdad, gracias, Víctor, por invitarme y bueno, por permitir hablar con tu audiencia, ¿no? Vale, vale. Bueno, de verdad que tengan todos un feliz día. De parte de Ixisa, muchas gracias a todos y de parte de AWS, muchas gracias, Juan. Y que tengan una feliz semana. Saludos. Luego, feliz semana.